Bienvenidos a nuestra lección de hoy. A ver, para quienes tienen el alemán como lengua materna y están aprendiendo español, el pasado suele presentarse como un verdadero dolor de cabeza, ¿verdad? Es como un enorme rompecabezas gramatical. Pero tranquilos, revisando el material, podemos organizar todo este tema de una manera súper visual y estructurada. Vamos a desarmar ese rompecabezas pieza por pieza para entender, de una vez por todas, cómo funciona realmente el pasado en español. Empecemos con el problema principal. Imaginen una frase súper sencilla en pasado en alemán. Ich spielte. Si surge la necesidad de traducir esto al español así, rápido, de inmediato, chocamos con una pared. ¿Por qué? Bueno, porque el español nos exige tomar una decisión fundamental antes de siquiera abrir la boca. Simplemente no hay una traducción única y directa, así es. Bueno, para resolver este misterio, nuestra ruta de hoy será la siguiente. 1. La ilusión alemana. 2. La metáfora visual. 3. Hábitos frente a logros. 4. El cambio de perspectiva. Y 5. El gran reto de traducción. ¡Comencemos! Punto número 1. La ilusión alemana. Lo que es interesantísimo aquí es el tremendo choque entre ambos idiomas. Fíjense, en el centro vemos que el alemán confía en una sola forma simple, el pretéritum. Ich spielte. Nos sirve para casi todo, ¿no? Súper eficiente, sí, pero nos crea esta ilusión de que el pasado es un solo bloque uniforme. El español, en cambio, nos pone frente a una bifurcación en el camino. Nos obliga a elegir según el contexto. ¿Es yo jugaba o es yo jugué? El español definitivamente no nos permite usar una sola talla para todo. Pasemos al punto 2, la metáfora visual. Esto ilustra de maravilla el concepto central de toda nuestra exploración. Pensemos en el pretérito imperfecto como una película en pleno desarrollo, literalmente. Cuando usamos el imperfecto, la cámara está dentro de la acción, estamos ahí, inmersos, fluyendo con el tiempo. Por el otro lado, el pretérito indefinido es una fotografía, es un evento terminado, un capítulo cerrado que miramos desde afuera, en su totalidad. Película en movimiento frente a una imagen estática y finalizada. Es un cambio de mentalidad total. Y esto nos lleva al punto 3, hábitos versus logros. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en el mundo real? Bueno, al hablar del pretérito imperfecto, podemos pensar en él como el encargado de preparar el escenario. Lo usamos para describir el contexto de fondo y esos hábitos diarios en el pasado. Siguiendo con la analogía, es la escena de la película que sigue corriendo. Si decimos, mi abuelo fumaba mucho o llovía, no estamos hablando de un momento exacto que ya terminó. Estamos pintando un paisaje, creando ambiente. La acción, digamos, no tiene un final claro a la vista. Ahora, en total contraste, el pretérito indefinido es exclusivo para eventos concretos, momentos muy puntuales y acciones que ya terminaron. Es decir, es el flash de la cámara tomando esa fotografía. Clic, la acción empezó y terminó de golpe. Representa un logro singular, ya completado. Si decimos, el año pasado viajé a México, o María llegó a las 8, el evento está totalmente sellado y guardado en el archivo del pasado. Entramos al punto 4, el cambio de perspectiva. Así que el punto absolutamente crucial aquí es que el español nos exige expresar explícitamente cómo percibimos esa acción en el tiempo. Nos hace pausar y preguntarnos, a ver, ¿estoy viendo esto como un proceso abierto y continuo o como un evento cerrado y completo? Esta pequeña pero poderosa exigencia gramatical hace que el español nos ofrezca una percepción temporal mucho más rica que el alemán en este aspecto particular. O sea, no es solo cambiar palabras, es literalmente una forma distinta de observar el paso del tiempo. Y ahora, el punto 5, el reto de traducción. Vamos a poner a prueba la mente. Empecemos con nuestro primer escenario en alemán. Als Kind spielte ich viel Fußball. Tomemos unos segunditos para reflexionarlo. ¿Esta acción es una película continua o una foto ya terminada? ¿Hablamos de un hábito de la infancia o de un evento singular? Exactamente, es una película. Como era un hábito repetido durante la niñez, usamos el imperfecto. Cuando era niño, jugaba al fútbol. Esa terminación aba nos da justamente esa sensación de algo constante, como el garrete de una película que gira y gira sin parar. Vamos con el escenario 2. Miren, es exactamente el mismo verbo en alemán, gestern spielte ich Fußball. Pero ojo aquí con el marcador de tiempo, gestern, ayer. Entonces, ¿sigue siendo un hábito o ya se convirtió en un evento? Claro, la historia cambia por completo. Como estamos hablando de ayer, ya es un evento específico y finalizado. Es una foto. Por lo tanto, ese ich spielte se transforma en el indefinido.
Ayer jugué al fútbol. La acción tiene un final abrupto y definitivo. Jugué y listo. Pasemos al tercer escenario, que trata sobre algo muy común: vivir en un lugar. Ich lebte in Berlin. ¿Cómo describiríamos esta etapa residiendo en una ciudad? ¿Será el contexto de fondo de una época en nuestra vida o es un evento cerrado? Fíjense, aquí es donde brilla la genialidad de esta dualidad. Si solo queremos describir esa vida pasada como contexto de fondo, decimos vivía en Berlín. Es la película de nuestra antigua vida. Pero si le agregamos un plazo específico, un inicio y un fin, digamos 3 meses, ¡pum! De repente cerramos la acción, tomamos la foto. Entonces la frase tiene que ser: viví en Berlín 3 meses. Cuarto escenario, con el clásico verbo trabajar. Ich arbeitete viel. Cuando vemos esto, la gran pregunta que debemos hacernos antes de traducirlo es: ¿estamos recordando cómo era nuestro viejo estilo de vida o estamos reportando una tarea que ya dimos por terminada? Pues lo increíble es que ambas traducciones son perfectamente correctas en español. Todo depende de la perspectiva que queramos transmitir. Si estamos recordando aquella época donde la vida consistía en puro trabajo constante, ponemos la película Trabajaba mucho. Pero si hablamos de ese esfuerzo monumental que hicimos ayer para sacar un proyecto adelante, tomamos la foto Trabajé mucho ayer. ¿No es fascinante cómo una sola letra o un cambio de acento altera todo el escenario mental? Y llegamos a nuestro último desafío, el escenario 5, enfocado en la acción de leer. Sie liest ein Buch. A ver, ¿esto es un proceso abierto en el que alguien estaba inmerso o ya es un evento finalizado? Bueno, si la persona estaba a la mitad de su lectura, inmersa en la historia, y de pronto, digamos, sonó el celular, usamos el imperfecto. Ella leía. La acción quedó en proceso o interrumpida. En cambio, si ella se devoró la historia entera, cerró la tapa y devolvió el libro al estante, usamos el indefinido. Ella leyó el libro ayer. El evento concluyó por completo. Fin de la historia. En fin, dominar el pasado en español es muchísimo más que solo memorizar listas de conjugaciones. Es, de verdad, adoptar una forma completamente nueva de observar el mundo. En español, no solo importa qué fue lo que pasó, importa cómo elegimos percibir esa acción, como una película viva y en desarrollo o como una foto herméticamente cerrada. Si empezamos a ver el pasado no como un bloque gris y aburrido, sino como esta increíble y rica galería de películas y fotografías, nos queda una pregunta fascinante. ¿Cuántas historias de nuestro propio pasado cambiarían de significado si simplemente cambiáramos el lente con el que las contamos?